Mi novia dijo, no eres más que un patético perdedor. Tu amigo me recordó lo que es un verdadero hombre. Respondí, entendido. Luego empecé a salir con su atractiva compañera de trabajo, la dejé y vi cómo ambos perdían el control. Soy Alejandro, tengo 31 años y trabajo en logística para una distribuidora regional en la zona del Bajío. Vivo en una ciudad tranquila, mantengo una rutina estructurada, voy al gimnasio antes del trabajo y paso la mayoría de las noches cocinando en casa o leyendo en lugar de salir. Mi novia, Daniela, tiene 28 años, trabaja en mercadotecnia y hemos estado juntos poco más de 2 años. No vivimos juntos, pero nos quedamos en casa del otro con regularidad, y nuestras vidas están lo suficientemente entrelazadas como para que los amigos asuman que vamos hacia algo a largo plazo. Publico esto porque necesito una perspectiva externa, no validación. Tiendo a analizar las situaciones en lugar de reaccionar emocionalmente, y quiero asegurarme de no estar pasando por alto algo obvio. Daniela siempre ha tenido la lengua muy afilada. Lo noté al principio, pero generalmente iba dirigido hacia afuera, meseros, compañeros de trabajo, extraños que la molestaban. Me dije a mí mismo que era sarcasmo, estrés o simplemente su personalidad. Ella se enorgullecía de ser honesta y decía que la gente que se ofendía era débil. En los últimos 6 meses, ese filo se volvió hacia mí. Pequeñas indirectas al principio, comentando que mi ropa era aburrida, diciendo que mi trabajo sonaba fácil comparado con el suyo, poniendo los ojos en blanco cuando hablaba de rutinas o de planificar con antelación. Si yo sacaba el tema, ella decía que yo era inseguro y que necesitaba tener la piel más gruesa. El incidente que me empujó a escribir esto ocurrió el fin de semana pasado. Salimos con sus amigos a tomar unos tragos. Una de ellas trajo a su compañero de trabajo, Marcos. Yo lo había conocido una vez antes. Ruidoso, confiado, muy dado a hablar de sí mismo. Daniela se iluminó a su alrededor de una manera que no había visto en mucho tiempo. Reía a carcajadas, le tocaba el brazo, comparaba abiertamente historias entre nosotros. En algún momento, después de unos cuantos tragos, se inclinó y lo dijo. No en voz baja. No en broma. No eres más que un patético perdedor. Marcos aquí me recordó cómo se ve un hombre de verdad. La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. No discutí. No alcé la voz. La miré, asentí y dije, entendido. Ahí fue donde las cosas cambiaron. No me fui inmediatamente. Terminé mi bebida, me despedí de un par de personas en la mesa y salí solo. Sin escándalos, sin confrontación en público. Daniela no me siguió. Se quedó riendo con Marcos como si nada hubiera pasado. Me envió un mensaje de texto unos 20 minutos después preguntando por qué estaba siendo tan dramático y a dónde había ido. Respondí que me fui a casa y que hablaríamos más tarde. Ella envió un pulgar arriba y nada más. Ese silencio me dijo más que cualquier discusión. A la mañana siguiente, me desperté con la mente despejada. Sin espiral de ira, sin ganas de probar nada, solo claridad. Repasé el momento en mi cabeza y me di cuenta de algo importante. Ese comentario no fue un error. Fue una prueba. Ella esperaba que me defendiera, que me pusiera emocional, que luchara por mi posición. Mi respuesta tranquila arruinó el guión. No le envié mensajes en todo el día. Fui al trabajo, fui al gimnasio, cociné la cena y me acosté temprano. Alrededor de la medianoche, empezó a reventarme el teléfono. Llamadas perdidas. Mensajes largos oscilando entre el arrepentimiento y la molestia. Dijo que la avergoncé al no reaccionar. Dijo que Marcos era solo un compañero de trabajo y que yo lo estaba pensando demasiado. Dijo que estaba bromeando y que todo el mundo bromea así. A la mañana siguiente respondí una vez. Dije que la escuché claramente y que le creía. Le dije que necesitaba espacio para reevaluar las cosas. Ahí fue cuando entró en pánico. Se presentó en mi departamento sin avisar esa noche. Alternaba entre el llanto y la ira. Dijo que no lo decía en serio. Luego dijo que si yo fuera más seguro, ella no me hablaría de esa manera. Luego me acusó de castigarla. Mantuve la calma y fui breve.
Le dije que el respeto no es negociable y que lo que se dice públicamente no se puede retirar en privado. Le pedí que se fuera. Antes de salir, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: te vas a arrepentir de esto cuando veas con quién termino. Esa noche, decidí no discutir con sus palabras. Simplemente dejaría que la realidad respondiera por mí. Durante la semana siguiente, Daniela actuó como si nada hubiera terminado. Enviaba memes. Enviaba selfies. Preguntaba si quería ir a su casa a relajarme. No hubo ninguna disculpa que se sostuviera por sí sola. Todo estaba envuelto en sarcasmo o nostalgia, como si solo estuviéramos en pausa en lugar de haber terminado. No me involucré más allá de respuestas breves y neutrales. No para castigarla, simplemente porque había terminado de negociar mi posición en mi propia relación. Aquí es donde la situación dio un giro inesperado. Unos días después del incidente en el bar, me encontré con Clara. Clara es una de las compañeras de trabajo de Daniela. Nos habíamos conocido 2 veces antes en reuniones de la oficina. Amable, tranquila, observadora, una energía muy diferente a la de Daniela. Nos cruzamos en una cafetería cerca de mi oficina. Ella me reconoció primero y me saludó. Hablamos tal vez 10 minutos. Nada coqueto, solo una charla educada para ponernos al día. Mencionó que el trabajo estaba tenso últimamente. Le pregunté por qué. Se rió y dijo que Daniela había estado perdiendo el control desde la noche en el bar. Al parecer, Daniela había estado diciéndole a la gente que yo no podía soportar ser desafiado y que me fui porque me sentía inferior. Asentí y no dije nada. Clara se dio cuenta y cambió de tema. Antes de irse, dudó y dijo algo interesante. Dijo: por lo que vale, te comportaste mejor de lo que cualquier persona que conozco lo hubiera hecho. Eso se me quedó grabado. Más tarde esa noche, Clara me envió un mensaje en redes sociales. Dijo que esperaba que no fuera inapropiado y que solo quería ver cómo estaba. Hablamos, luego hablamos de nuevo al día siguiente y al día siguiente de ese. Lo que me sorprendió fue lo fácil que se sentía. Sin indirectas, sin pruebas, sin necesidad de actuar con confianza, solo una conversación directa. Ella hacía preguntas y escuchaba las respuestas. No se burlaba de mis rutinas. No enmarcaba todo como una competencia. Yo no estaba buscando salir con nadie. Técnicamente seguía soltero desde hacía menos de 2 semanas. Pero tampoco estaba ciego. El contraste era imposible de ignorar. Mientras tanto, Daniela se dio cuenta. Empezó a publicar más selfies, más frases sobre conocer tu propio valor, más fotos grupales con Marcos colocado muy intencionalmente cerca de ella. Quería una reacción. No obtuvo ninguna. 2 semanas después, Clara me preguntó si quería ir a cenar. No como un secreto, no como venganza, solo una cena. Dije que sí. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera espiral. No le dije a Daniela sobre la cena. No había razón para hacerlo. Ya no estábamos juntos. Incluso si ella fingía que estábamos en algún tipo de descanso que ella controlaba. Clara y yo nos encontramos en un pequeño restaurante italiano cerca del centro. Nada lujoso, territorio neutral. Llegué a tiempo. Ella ya estaba allí. Sin juegos, sin energía de prueba. Hablamos durante 3 horas. Preguntó sobre mi trabajo y realmente escuchó en lugar de esperar para intentar superarme. Habló del suyo sin destrozar a todos a su alrededor. Cuando surgió el tema de Daniela, no buscó chismes. Solo dijo que parecía complicado y lo dejó ahí. Eso solo se sintió como un alivio. A la mañana siguiente, Daniela se enteró de todos modos. Me envió capturas de pantalla. Alguien de su oficina nos había visto. Preguntó por qué estaba tratando de lastimarla. Dijo que era repugnante seguir adelante tan rápido. Dijo que Clara era una falsa y una desesperada y que todos lo sabían. Respondí una vez. Dije que no estaba tratando de lastimar a nadie y que tenía derecho a seguir adelante. Eso la hizo estallar. Se presentó en mi departamento de nuevo esa noche, esta vez furiosa. Me acusó de usar a Clara para ponerla celosa. Dijo que estaba probando su punto sobre mi inseguridad.
Dijo que si pensaba que Clara era una mejora, yo estaba delirando. Me quedé junto a la puerta y no la invité a pasar. Le dije que esto había terminado y le pedí que se fuera. Se rió y dijo que volvería arrastrándome una vez que la novedad desapareciera. Las siguientes semanas fueron tranquilas por mi parte y caóticas por la suya. Empezó a publicar abiertamente con Marcos. Cenas, tragos, selfies en el gimnasio juntos, descripciones largas sobre igualar energías, pero la gente habla, especialmente los compañeros de trabajo. Clara nunca sacó el tema, pero escuché lo suficiente para saber que era un desastre. Marcos no estaba interesado en ser su trofeo. Le gustaba la atención, no la responsabilidad. Una vez que se dio cuenta de que ella esperaba validación y tranquilidad, se alejó. Ahí es cuando Daniela intentó volver conmigo. Mensajes de texto a altas horas de la noche, disculpas que eran mitad arrepentimiento y mitad culpa. Dijo que extrañaba lo estable que yo era. Dijo que no quiso decir lo que dijo. Dijo que estaba perdiendo el control y que yo debería entenderlo. Yo lo entendía. Por eso dije que no. Y ahí fue cuando realmente se desmoronó. Daniela no se desmoronó ruidosamente al principio. Fue silencioso y persistente, lo que de alguna manera se sintió más inestable. Empezó a aparecer donde sabía que yo estaría, el supermercado cerca de mi departamento, el gimnasio a horas extrañas que nunca usaba antes. Una vez se sentó a 2 mesas de distancia cuando Clara y yo estábamos almorzando y se nos quedó mirando abiertamente como si quisiera ser notada. La ignoré. Clara se dio cuenta y preguntó si yo estaba bien. Dije que sí y lo decía en serio. Los mensajes seguían llegando. Párrafos largos, disculpas cortas, luego ira de nuevo, luego nostalgia. Era un ciclo. Me di cuenta de algo importante durante esa semana. Mientras tuviera acceso a mí, ella creía que todavía había un papel que jugar. Así que lo terminé limpiamente. Envié un mensaje final. Dije que esto no era saludable para ninguno de los dos y que la iba a bloquear ahora. Le deseé lo mejor pero le pedí que no me contactara de nuevo. Luego bloqueé su número, redes sociales, correo electrónico, todo. No lo anuncié. No lo amenacé. Simplemente lo cumplí. Ahí fue cuando ella redirigió su atención. Volcó su enfoque hacia Clara. En el trabajo, comenzó a difundir rumores. Nada lo suficientemente específico para reportar al principio, solo lo suficiente para envenenar el ambiente, diciendo que Clara siempre iba tras hombres comprometidos. Diciendo que usaba a la gente para escalar socialmente, diciendo que me había estado esperando todo el tiempo. Nada de eso era cierto, pero la repetición hace daño incluso cuando los hechos no la respaldan. Clara lo manejó discretamente. Recursos Humanos se involucró después de que Daniela enviara un largo correo electrónico acusándola de manipulación y traición. Eso le salió el tiro por la culata. Daniela ya había sido advertida sobre su profesionalismo después del incidente en el bar. Marcos se distanció completamente una vez que RH comenzó a hacer preguntas. No la bloqueó, pero dejó de responder por completo. Sin respuestas, sin apariciones, sin asociación pública. Ese silencio golpeó más fuerte que el rechazo. Unos días después, Clara me dijo que Daniela había sido puesta en periodo de prueba en el trabajo. Un incidente más y se iría. Clara me preguntó algo que me sorprendió. Me preguntó si esto era demasiado y si quería dar un paso atrás y dejar de vernos. Le dije que no. Bloquear a Daniela no fue una reacción emocional. Fue un límite. Y por primera vez, sentí que la situación dejaba de jalarme desde atrás. Una vez que bloqueé a Daniela, el ruido cesó abruptamente de mi lado. Eso fue intencional. Lo que no esperaba era cuanto más fuerte se volvió todo a su alrededor. Amigos mutuos comenzaron a contactarme con cuidado, de la forma en que lo hace la gente cuando quiere información sin admitirlo. Preguntaban si yo estaba bien. Preguntaban qué había pasado realmente. Mantuve mis respuestas cortas y objetivas. No me desahogué. No la insulté. Solo dije que la relación terminó después de que se cruzó una línea pública y que yo había seguido adelante. Esa moderación importó más de lo que me di cuenta en ese momento. Clara y yo seguimos viéndonos,
pero lentamente, sin prisa, sin declaraciones. Ambos acordamos que, fuera lo que fuera esto, necesitaba sostenerse por sí mismo, no como una reacción al comportamiento de otra persona. Eso significaba cenas tranquilas, largas caminatas y conversaciones que eran directas sin ser pesadas. Mientras tanto, Daniela escaló la situación. Empezó a contactar a gente a mi alrededor. Mi amigo del gimnasio, un compañero de trabajo que ella había conocido una vez en una fiesta. Incluso mi hermana, a quien seguía en redes sociales, pero con quien nunca había hablado realmente. El mensaje era siempre el mismo en diferente empaque. Decía que estaba preocupada por mí. Decía que yo estaba actuando fuera de lugar. Decía que Clara me estaba manipulando y aislando. La ironía no pasó desapercibida. Mi hermana me mostró el mensaje y preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Es más difícil discutir con el silencio que con la negación. En el trabajo, las cosas continuaron deteriorándose para Daniela. El periodo de prueba de RH no la frenó. La hizo imprudente. Discutió con su gerente. Acusó a sus compañeros de tomar partido. Envió un último correo electrónico que cruzó suficientes líneas para hacer inevitables las consecuencias. Clara no me contó los detalles hasta después de que sucediera. Daniela fue despedida. Esa misma noche, intentó evadir el bloqueo. Nuevo número, nueva cuenta, un mensaje. ¿Crees que ganaste? No respondí. Tomé una captura de pantalla, la guardé y bloqueé eso también. Clara vio la luz de mi teléfono y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí y lo decía en serio porque, por primera vez, entendí algo claramente. Este ya no era mi problema para resolver. Daniela necesitaba conflicto para existir. Yo ya no estaba participando. Y sin un oponente, su espiral no tenía dónde aterrizar. Después de que Daniela perdió su trabajo, las cosas se calmaron en los círculos sociales que compartíamos. No un silencio dramático, más bien como gente alejándose lentamente de un incendio para no quemarse. Lo noté en pequeñas cosas. Los chats grupales se quedaban en silencio. Las invitaciones dejaban de incluir su nombre. Gente que solía defenderla de repente decía cosas como que siempre iba demasiado lejos o que nunca sabía cuándo parar. Nadie quería ser asociado con las consecuencias. Clara y yo mantuvimos nuestra distancia de todo eso. No celebramos. No comentamos. Simplemente seguimos viviendo nuestras vidas. Eso pareció molestar a Daniela más que cualquier otra cosa. Una semana después de que la despidieran, apareció en el gimnasio. No a mi hora habitual, pero conocía mi rutina lo suficientemente bien como para adivinar. Esperó cerca de la entrada y se puso frente a mí cuando salía. Se veía diferente, no arreglada, no afilada, cansada y frenética. Preguntó por qué arruiné todo y por qué no podía simplemente admitir que ella tenía razón sobre mí. Dijo que si yo fuera realmente seguro, no necesitaría reemplazarla tan rápido. Mantuve mi voz tranquila y baja. Le dije que esta conversación no estaba sucediendo y que si continuaba, involucraría al personal del gimnasio. Eso la detuvo, no porque respetara el límite, sino porque no quería otra escena en su historial. Se rió y dijo que Clara me dejaría también una vez que se aburriera. Esa fue la última vez que hablé con ella. Unos días después, escuché a través de alguien más que Marcos había cortado completamente el contacto, no por lealtad a nadie. Simplemente no quería drama asociado a su nombre. Eso le golpeó más fuerte que perderme a mí. Ser ignorada por alguien de quien quería aprobación era algo que no sabía cómo procesar. Clara me preguntó más tarde si me sentía culpable por algo de eso. Lo pensé honestamente antes de responder. Dije que no. Yo no creé la situación. No la escalé. Simplemente dejé de absorber la falta de respeto. La parte más extraña fue lo pacífico que se sentía todo una vez que acepté eso. No alivio, solo calma. Y la calma era algo que le había faltado a mi vida por más tiempo del que me daba cuenta. Después de ese último encuentro en el gimnasio, ajusté mi rutina ligeramente. No porque tuviera miedo de encontrarme con Daniela de nuevo, sino porque había terminado de dejar que ocupara espacio mental. Los pequeños cambios siguen siendo cambios.
Clara se dio cuenta antes de que yo dijera nada. Preguntó si estaba bien, no de una manera sospechosa, solo revisando. Le dije la verdad, que las cosas se sentían asentadas y que no quería que mi pasado sangrara en lo que sea que estuviéramos construyendo. Ella apreció eso más que cualquier reafirmación dramática. Alrededor de este tiempo, más detalles comenzaron a surgir sin que yo preguntara. Daniela había estado contando a la gente diferentes versiones de la historia dependiendo de la audiencia. A algunos, les dijo que yo era emocionalmente inaccesible. A otros, les dijo que la engañé. A unos pocos, admitió que dijo algo que no debería haber dicho, pero culpó al alcohol y al estrés. Ninguna de las historias coincidía. Esa inconsistencia la alcanzó. Los amigos mutuos comenzaron a comparar notas. Cuando la gente se da cuenta de que les están alimentando con diferentes narrativas, la confianza se erosiona rápido. Las invitaciones se secaron. Los mensajes se quedaron sin respuesta. Empezó a publicar quejas vagas sobre traición y gente falsa, pero la interacción caía con cada publicación. Una noche, un amigo mutuo me envió una captura de pantalla sin comentarios. Era una larga publicación pública de Daniela sobre ser descartada por hombres débiles que no pueden manejar mujeres fuertes. Le dieron me gusta a personas que apenas la conocían y fue ignorada por aquellos que sí. No respondí. Ni siquiera la guardé. Clara y yo tuvimos nuestro primer desacuerdo real por entonces. Nada dramático. Solo una falta de comunicación sobre planes que se convirtió en una conversación sobre expectativas. Lo que destacó fue cómo terminó. Sin ganador, sin perdedor, solo entendimiento. Ahí fue cuando hizo clic. La diferencia no era que Clara fuera más amable. Era que ella no necesitaba dominar la dinámica para sentirse segura. No había conteo de puntos. Unos días después, Daniela intentó un último ángulo. Me envió un correo electrónico desde una cuenta de trabajo. Debe haber olvidado que yo la conocía. El mensaje era largo y circular. Mitad disculpa, mitad acusación. Decía que necesitaba un cierre y que ignorarla era cruel. No respondí. El cierre no es algo que alguien más te da. Es algo que tomas cuando aceptas la realidad. Bloqueé esa cuenta también. Y con eso, la situación finalmente se calmó en todas partes. Con Daniela fuera del panorama completamente, esperaba algún tipo de choque emocional tardío. Ese momento en el que todo lo que empujaste a un lado te alcanza, no llegó. Lo que llegó en su lugar fue perspectiva. Empecé a notar cuánta energía solía gastar manejando sus estados de ánimo, cronometrando conversaciones, suavizando palabras, anticipando reacciones, evitando temas que se convertirían en juegos de poder. Esa tensión constante de bajo nivel se había normalizado durante tanto tiempo que su ausencia se sentía extraña. Clara nunca me pidió que probara nada. Ni mi confianza, ni mi masculinidad, ni mi valor. Cuando hablaba de mis rutinas, no se burlaba de ellas. Cuando necesitaba una noche tranquila, no lo interpretaba como rechazo. Cuando no estaba de acuerdo, lo decía directamente sin tratar de humillarme. Eso me hizo darme cuenta de algo incómodo sobre mí mismo. Había confundido la volatilidad con pasión en el pasado. Pensé que la intensidad significaba conexión. Pensé que ser desafiado significaba ser valorado. En realidad, había sido entrenado para tolerar la falta de respeto y llamarlo química. Daniela resurgió indirectamente una última vez. Un amigo mutuo me dijo que había estado diciéndole a la gente que esquivó una bala conmigo, que yo era aburrido, que Clara eventualmente lo vería también. El amigo lo dijo como una actualización, no como una advertencia. Me encogí de hombros. Lo que importaba ya no era lo que Daniela decía. Era que sus palabras ya no daban forma a la habitación. La gente escuchaba cortésmente y seguía adelante. Cuando alguien pierde a su audiencia, su narrativa deja de viajar. Clara y yo oficializamos las cosas poco después, no con un gran anuncio, solo un entendimiento mutuo de que nos estábamos eligiendo deliberadamente, no reactivamente. Una noche, me preguntó si alguna vez quise responder públicamente a lo que Daniela dijo en ese entonces para defenderme. Lo pensé cuidadosamente. Le dije que no. Cualquiera que importara ya había visto cómo lo manejé. La calma es más ruidosa que las explicaciones.
Daniela quería que el conflicto definiera su valor. Yo elegí otra cosa. Y esa elección siguió pagando dividendos silenciosamente cada día. Han pasado varios meses y no ha sucedido nada dramático después de eso. Ninguna confrontación final, ninguna disculpa hacia ella, ningún mensaje sorpresa rompiendo el silencio, solo distancia asentándose en la permanencia. Daniela se desvaneció de mi vida de la forma en que las cosas inestables suelen hacerlo una vez que dejan de ser alimentadas. La gente dejó de mencionarla. Sus publicaciones dejaron de aparecer. Su nombre ya no tenía peso en la conversación. Cuando alguien pierde el control de la narrativa y de la audiencia, no queda nada que actuar. Clara y yo seguimos construyendo algo tranquilo y real. Nos movimos a un ritmo que se sentía intencional en lugar de reactivo. Conocimos a los amigos del otro gradualmente. Hablamos de expectativas desde el principio. Cuando surgían problemas, los abordábamos sin tratar de ganar. Eso solo se sentía desconocido de la mejor manera. Mirando hacia atrás, el momento en el bar no fue la traición. Fue la revelación. Daniela no destruyó la relación esa noche. Simplemente dijo en voz alta lo que ya creía. Todo lo que hice fue tomarle la palabra y actuar en consecuencia. Sin venganza, sin discursos, sin intentos de demostrar que estaba equivocada. Salir con su compañera de trabajo no fue una estrategia. Fue una coincidencia que se convirtió en contraste. Y el contraste hizo todo el trabajo por mí. La gente preguntaba si me molestaba que ella perdiera el control después. No me molestaba. Las consecuencias no son crueldad. Son simplemente lo que sucede cuando el comportamiento se encuentra con la realidad sin un amortiguador. La mayor lección para mí fue simple. El respeto no es algo que ganas tolerando la falta de respeto. En el momento en que se retira, la única respuesta lógica es la distancia. Cuando me llamó perdedor, le creí de la única manera que importaba. Entendí que ella no era alguien a quien necesitara mantener cerca. Y una vez que acepté eso, todo lo demás cayó en su lugar silenciosamente.